Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, otra vez, otra clase conmigo. Mi nombre es Paolo Puchilo, soy historiador y bueno, soy uno de los jefes de trabajos prácticos de esta materia que es Procesos Históricos Mundiales. Bueno, en la clase anterior con el profe José Raina han estado trabajando el periodo de entreguerras, este periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la clase de hoy vamos a trabajar, para mí, el proceso fundamental del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría. Bueno, voy a comenzar a compartir la clase, que va a comenzar con esta foto del protagonista indiscutible de la Segunda Guerra Mundial, que es este señor Adolf Hitler, que seguramente lo trabajaron en el tema pasado del periodo de entreguerra con el profe. Bueno, también me gustaría compartir esta frase de Ana Frank. Yo voy a compartir en los recursos, lo van a encontrar en una visita virtual a la casa de Ana Frank, que la casa de atrás se llama el museo, la cual se puede visitar en la casa donde ella estuvo viviendo sus últimos tiempos en Ámsterdam, antes de ser llevada al campo de concentración donde posteriormente muere. Bueno, en realidad es una historia muy triste, pero es muy interesante conocerla para poder entender la gravedad de la época y entender el holocausto que se vivió en esta época, en este periodo de la Segunda Guerra Mundial. También me interesa otros puntos de esta frase que he tomado. En realidad Ana Frank nos dice que no solamente la culpa de la guerra es de los poderosos, los políticos, de los empresarios, ¿sí?, de los estados, sino también del hombre común. Evidentemente la Primera Guerra Mundial había dejado muchas heridas, muchos rencores entre los países. El Tratado de Versalles había humillado a Alemania y había crecido toda una generación de personas que se habían criado en la violencia, en el odio, en el hambre. Y si bien no justifica, no hay nada que justifique un genocidio como el del Holocausto, evidentemente la situación social, no solo de Alemania, sino de casi todos los países del mundo, era una violencia extrema, ¿sí? Y los hechos que se van a dar en la Segunda Guerra Mundial, el nivel de violencia, de matanza, ¿sí? El, desde el Holocausto hasta las bombas atómicas en Japón, el nivel que vamos a encontrar no lo vamos a encontrar en otra guerra, ¿sí?, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial. Bueno, en realidad, para entender la guerra también hay que entender el contexto internacional en el que Hitler se va a avanzar sobre el resto de Europa, que bueno, seguramente yo he visto que lo han trabajado con el profe Reina, pero un poco para contextualizar hay que entender que Hitler puede avanzar de esa forma sobre Europa por claramente la falta de entendimiento de la democracia occidental, la francesa, sobre todo europea, no la francesa y la inglesa, con la Unión Soviética. Y evidentemente esta desconfianza mutua, ¿sí?, este problema de entendimiento entre ellos, le dejó un campo libre a Hitler que va a comenzar con el conflicto de Polonia. Hitler va a invadir Polonia rápidamente, ¿sí?, en el año 1939, y le van a declarar la guerra, ¿sí?, tanto Inglaterra como Francia. La Unión Soviética se va a aprovechar de un pacto secreto que tenía con los nazis, ¿sí?, y va a también tomar posesión de muchos territorios que ella consideraba, en realidad no es que consideraba, lo había perdido frente a Alemania en el tratado que habíamos visto de la Primera Guerra Mundial, con lo cual Rusia se había retirado. En cierta forma, la Unión Soviética recupera estos territorios, ¿sí? Alemania invade Polonia y después pasa a invadir Dinamarca, Holanda, ¿sí? Y otra vez los aliados, Francia e Inglaterra, piensan que va a ser el mismo movimiento Alemania que había hecho en la Primera Guerra Mundial, de intentar entrar por Bélgica, y en un movimiento militar que va a cambiar un poco el transcurso, va a cambiar el comienzo de la guerra, ¿sí?, en favor claramente de Alemania, va a ser el paso que vemos acá en el mapa, y te lo señalo con el mouse, que el ejército alemán se va a desplazar, ¿sí?, hacia Bélgica, pero también va a entrar por las Ardenas, que es una zona muy compleja, boscosa, la cual Alemania entra con sus panzers, con sus carros, o sea, con sus tanques, ¿sí?, y va a hacer el movimiento de pinza a los ejércitos aliados, que va a hacer, quizá lo conocen, lo han escuchado muchas veces, le dicen la bolsa de Dunkerque, que queda encerrado casi todo el ejército aliado ahí, con sus mejores unidades, en un movimiento táctico militar alemán muy importante, ¿sí? Esta foto es muy impresionante, cómo los alemanes entraron con sus panzers en medio de los bosques de las Ardenas, un territorio muy inhóspito, muy complejo, que nadie esperaba que pasen por ahí, y eso fue el factor sorpresa que tuvieron los alemanes.
Bueno, ahí les muestro un poco la afiche de la película para aquellos que les interese. Obviamente la película, yo a ustedes ya les he dicho, porque siempre les recomiendo películas y demás, pero si bien la película está muy bien ambientada, es muy interesante, obviamente cuenta la visión que tienen un poco los ingleses, ¿sí? Y los franceses de Dunkerque. En realidad, muchos han discutido sobre este tema, porque los ejércitos quedaron encerrados de los franceses y los ingleses, y Alemania un poco no se sabe bien por qué no atacó, y en una operación que se llamó la Operación Dínamo, en el Canal de la Mancha, intentaron, en el mapa se puede ver, intentaron rescatar a todos los soldados y salvarlos de la ofensiva alemana. En total pudieron transportar con barcos pesqueros, con todos los barcos que tuvieron a disposición los ingleses y franceses, rescataron 350.000 soldados. Bueno, evidentemente el poderío militar nazi fue muy importante en los primeros años de la guerra. A nosotros nos interesa un poco, y se los explico para que tengan una noción de cómo fue el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Yo en el texto que nosotros le hemos dado para este tema, que es el libro de Carpentier-Lebrun, van a ver que Carpentier un poco toca los hitos fundamentales, y Carpentier va a llegar un poco a la conclusión de que cuando ya Hitler en el año 41 se lo puede denominar el dueño de Europa, porque tenía un dominio casi total del continente, exceptuando la isla del Reino Unido, la cual, a pesar de los bombardeos y los intentos de desembarco, no pudo, gracias a una gran defensa militar del Reino Unido, y decide, en una decisión más que polémica en cuanto a lo militar, y muchos la denominan quizá o causan culpan esa decisión del fracaso militar de los alemanes, decide invadir la Unión Soviética. Antes de invadir la Unión Soviética, igualmente, Hitler ayuda a sus aliados italianos que acababan de entrar en la guerra en el 41, los ayuda en los Balcanes y los ayuda también en el norte de África, en Etiopía. Una vez, ya rápidamente, esa ayuda de los militares alemanes terminan en victoria, y decide mandar 4 millones de soldados hacia lo que vamos a denominar la Operación Barbarroja, que va a ser la operación de invasión a la Unión Soviética. Otra vez, Alemania o un país europeo intentaba invadir Rusia. Bueno, evidentemente esta Operación Barbarroja va a ser tal vez uno de los despliegues militares más importantes de la época y de la historia militar, y se va a empantanar en un conflicto muy, muy importante, ¿sí? Que va a desembocar en la batalla de Stalingrado, que ya la vamos a ver enseguida. Hacia 1941, este Hitler, dueño de Europa, se plantea un nuevo orden, ¿no?, en esta Europa. En primer lugar, hay que entender que este Estado alemán, este Tercer Reich, un poco plantea que un Estado racial panalemán, que está estructurado en la ideología nazi, en la cual había una supremacía racial, ¿sí?, que ellos consideraban la raza aria nórdica, que es la germana, ¿sí? Por otro lado, consideraban que era necesaria una expansión territorial masiva en Europa Central, o sea, a Alemania le pertenecía a su espacio vital germano, en la cual iban a desplazar a las poblaciones que estaban ahí, como los eslavos, los judíos y demás, y establecer colonos alemanes. Por otro lado, consideraban necesaria la aniquilación física de los judíos, de los gitanos, y otros que consideraban indignos de la vida. O sea, ellos consideraban que había que eliminarlos, ¿sí?, directamente. Y después consideraron también la expulsión o la esclavitud de la mayoría de los pueblos eslavos por considerarlos inferiores, ¿sí? Sin embargo, podemos hablar de que los nazis y su gran avance sobre Europa también tuvo resistencia. En esta foto podemos ver las partisanas italianas, ¿sí?, cómo ofrecieron resistencia contra estos estados títeres que los alemanes iban implantando, como en el caso de Italia, contra el fascismo de Mussolini. Bueno, sin duda alguna, también hay que hablar del ingreso de Estados Unidos, lo cual va a volver aún más mundial esta guerra, ¿sí?, con otro protagonista de la guerra, que es Japón, que va a bombardear la base de Pearl Harbor. Ya los norteamericanos nos han hecho saber esa historia varias veces, repetidas veces han hecho series, películas sobre el bombardeo de Pearl Harbor, esa base en Hawái, que Japón destruye, ¿sí?, y hace que Estados Unidos ingrese en esta guerra y un poco desnivele
equilibre o desequilibre hacia el lado de los aliados el poder de fuego, de armamento y económico. Para que ser bien claro, y esto les quede siempre bien claro a ustedes, porque muchas veces en los finales encontramos mucha confusión con esto, que es algo muy básico. Acá no están todos los países que protagonizaron la guerra, pero sí los que consideramos fundamentales, o se consideran fundamentales. De un lado tenemos los aliados, ¿sí? Que vamos a encontrar a la URSS, ¿sí? A la Unión Soviética, a los Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra. Del otro lado tenemos al eje, que vamos a encontrar a Alemania, Italia y Japón. Estos no son todos los países que pelearon, pero sí son la base de cada uno de los bandos. Bien, como les decía recién, ese avance de los alemanes sobre Rusia va a terminar en Stalingrado. Stalingrado, ¿sí? Es tal vez la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, si uno lee, cuando lean Carpentier, van a darse cuenta que Carpentier no pone el foco en esta batalla, sino lo pone en los mares. Dice un poco que la victoria de los aliados en los mares va a ser lo que dé vuelta a la guerra. Sin embargo, eso es discutible, y Stalingrado en sí, desde mi opinión, va a marcar un antes y un después en la guerra. Primero que Stalingrado va a ser la batalla, una de las más terribles de la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética, defienda metro por metro, ¿sí? Contra los avances alemanes. Acá en este mapa podemos ver la importancia en realidad de Stalingrado, que es la actual Volgogrado, ¿sí? Acá les marco con el mouse como era el avance alemán, que iba hacia los campos petrolíferos, ¿sí? Del Cáucaso, a donde se abastecían la Unión Soviética de petróleo. Evidentemente había que frenar a los alemanes, y Stalin manda a esa defensa sea al costo que sea. Había que defender Stalingrado de cualquier forma. Bueno, este monumento que les muestro acá es fundamental, un poco para entender, es fundamental, ¿no? Es muy importante y es muy increíble el lugar en el que está emplazado, que es esta colina, que es Mamayev Kurgan, ¿sí? Que es una de las colinas en la que era tan estratégica en Stalingrado que el que la tomara un poco tenía el dominio de la ciudad. Entonces, entre la Unión Soviética, entre los soviéticos y los alemanes, se la disputaron varias veces, metro por metro, y finalmente, bueno, fue capturada por los soviéticos, y fue la que un poco rompió el nudo de esta batalla y fue victoria para los soviéticos. Hasta el día de hoy dicen que cada vez que remueven tierra en esta zona se encuentran todavía casquillos de bala o restos de armamento. Durante muchos años no creció vegetación, no creció nada en esta zona de la cantidad de bombas, muertos y restos militares que habían quedado. Bueno, el otro momento clave de la guerra, si bien Stalingrado marcó el comienzo del avance soviético sobre Alemania, porque una vez que los nazis se han vencido en Stalingrado, el ejército rojo no para de avanzar sobre la Alemania nazi, hay que entender que este era el frente oriental, mientras que del lado occidental los aliados van a planificar el desembarco en Normandía, en las costas francesas, que se va a denominar, muchas veces conocido por un montón de películas, videojuegos y demás, como el desembarco del día D, que se va el 6 de junio de 1944. De desembarco con esos barcos muy famosos, que se ven en imagen, va a ser muy complejo porque toda la línea costera va a estar llena de armamento alemán, con lo cual se va a hacer muy complicado el desembarco y va a haber un montón de bajas de los aliados. Bueno, yo un poco quería introducirlo a la Segunda Guerra Mundial, disculpen, a la Segunda Guerra Mundial, un poco que ustedes entiendan con imágenes, entiendan un poco el conflicto. Si bien es muy resumido la explicación, hay que entender que a este final de la guerra se va a llegar con la conferencia, sobre todo hubo varias, pero las más importantes considero que son las de Yalta y Potsdam. Yalta en Crimea, en Ucrania, y Potsdam en Alemania. Ahí podemos ver a los grandes ganadores de la guerra, está Churchill, Stalin y Roosevelt. Y básicamente lo que se va a pactar es la devolución de todos los territorios europeos que se habían anexionado a Alemania, la establección de la división de Alemania y de Austria en 4 zonas de ocupación. Se va a comenzar la persecución de los criminales nazis, y por otro lado se va a reasentar a todas las minorías alemanas que estaban en Polonia, Hungría y Checoslovaquia, a los límites de la nueva Alemania que se iba a configurar,
Y Alemania esta vez se puso un monto fijo de cuánto debía devolver con conflicto por la guerra que había producido. Y si bien se le pone 20.000 millones en productos industriales y mano de obra, esto nunca se pagó porque una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial va a comenzar otra guerra o otro proceso histórico que va a ser la Guerra Fría. Pero sin embargo, en estas conferencias, todavía en Potsdam y en Yalta, todavía había un enemigo que no se daba por vencido, y va a ser Japón. Bueno, Japón va a terminar la guerra, va a firmar la paz incondicional con las bombas nucleares que Estados Unidos va a arrojar sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, la cual, bueno, va a producir miles y miles de muertos, ¿sí? Y la rendición del imperio japonés. Ahí un poco les muestro esta imagen, que es el parque memorial donde se cayó la bomba de Hiroshima. Es el único edificio que se mantuvo en pie, por eso es importante. Los japoneses decidieron mantenerlo como una cuestión de la memoria, del patrimonio de Hiroshima, y aún al día de hoy todavía se puede visitar. Bueno, un poco para continuar y sintetizar un poco la temática, cuando la Segunda Guerra Mundial termina, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, había otro ambiente, dice Carpentier, ustedes van a ver en el libro que yo les he dejado, en el aula virtual, había otro ambiente en Europa, y muchos de los conflictos que habían quedado abiertos en la Primera Guerra Mundial, parece que la Segunda Guerra Mundial los había solucionado. Sin embargo, nacen otros conflictos. Ahora, Europa, por primera vez tal vez en siglos, deja de ser protagonista, y la Segunda Guerra Mundial dejó dos grandes nuevas potencias que van a ser, por un lado, los Estados Unidos, la potencia capitalista, ¿sí?, de la democracia occidental, y del otro lado van a ser otra gran potencia, que es esta Unión Soviética que se había conformado en la Revolución Rusa en 1917, y se había anexado muchos territorios después de la Segunda Guerra Mundial y había ganado mucha influencia con su sistema comunista en muchos países, los cuales comienzan a convertirse a este sistema estatal. El comienzo de la Guerra Fría es muy, muy difícil y ambiguo de decir una fecha exacta, pero comienza una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Una vez que Alemania es derrotada, una vez que ya en el año 44, y después también de Stalingrado, el 43, una vez que ya saben que Alemania va a caer, un poco los dos sistemas, Estados Unidos y la Unión Soviética, comienzan una carrera a ver quién llega primero a Berlín. Y más que para liberar a Berlín, era también para adueñarse de muchas cosas científicas, avances científicos, y también para el símbolo de llegar a Berlín y poner la bandera de su país en esa ciudad, la capital de los nazis, ¿sí? Bueno, por otro lado, podemos ver que una vez que termina la guerra, se decide esta vez a Alemania dividirla en 4 zonas de hegemonía, de influencia, perdón. Vamos a tener la zona inglesa, la francesa y la estadounidense, que posteriormente se va a unificar, ¿sí?, toda la zona de las democracias occidentales, la inglesa, la francesa y la estadounidense, y del otro lado va a quedar la Alemania democrática, que va a ser la soviética. Bueno, posteriormente esto se va a hacer posterior, el muro de Berlín, pero un poco para que ustedes contextualicen el tema que estamos trabajando, de la Guerra Fría, y sobre todo en la Guerra Fría en Alemania, el símbolo va a ser el patrimonio que aún en la East Side Gallery va a ser, que está en un museo a cielo abierto en Berlín, que aún se puede visitar, va a ser el muro de Berlín, ¿sí? Yo les recomiendo, ustedes saben que sigo con el cine, pero bueno, es interesante por ahí ver la historia desde el cine, desde la cultura, desde el arte. Yo les recomiendo a aquellos que les interese el tema, que quieran saber un poquito más sobre esta Alemania comunista, esta Alemania capitalista, les recomiendo esta película, Goodbye Lenin, una película alemana que habla sobre este tema. Es una comedia muy, muy, muy interesante. Bueno, ha sido una clase muy sintética, quería repasar rápidamente todos los temas para que, bueno, si había alguna duda con el texto o algo que no quedara claro, poderlo aclarar con la clase. Yo les voy a dejar, como siempre, este video que va a ser la clase principal, después les voy a dejar el texto, van a encontrar una foto interactiva en la cual van a encontrar muchos recursos que a mí me interesa que ustedes los vean, es opcional, no es obligatorio, pero van a encontrar muchos museos, muchas visitas virtuales, un poco para entender
ver la Segunda Guerra Mundial, los campos donde se pelearon, ¿sí? La casa de Ana Frank, alguna película también para si les interesa ver, van a poder ver, bueno, numerosos recursos, zonas donde se pelearon la guerra, cómo estaban en ese momento y cómo están ahora. Aquellos que les interese, los invito a darle una mirada. Y bueno, para cualquier consulta de la materia o lo que necesiten que no entiendan, me pueden consultar por el aula virtual. Y al final de toda la clase van a encontrar, como siempre, el cuestionario, que es un poco la garantía de que han leído los textos y que han entendido lo que hemos estado charlando. Bueno, les dejo un saludo y nos vemos en la próxima clase.